Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Estamos en el módulo 3, el tema 1, el origen y la evolución de la cooperación internacional para el desarrollo. Acciones de desarrollo y la acción humanitaria. El proyecto de desarrollo se considera la acción planificada más cercana a la realidad y a los actores que intervienen en la misma y se definiría como un conjunto de actividades o tareas que son llevadas a cabo ordenadamente en un periodo de tiempo determinado y que tienen objetivos comunes de desarrollo. Concretamente, el proyecto ha sido definido por la Comisión Europea como una serie de actividades dirigidas hacia el cumplimiento de objetivos claramente especificados en un periodo de tiempo determinado y con un presupuesto definido. Por tanto, en el proyecto de desarrollo, los gestores del proyecto han de tener claro desde un principio el enfoque de desarrollo que desean transmitir y clarificar que la intervención que está limitada en el tiempo y en el espacio. No obstante, independientemente del enfoque de desarrollo, el proyecto tiene un ciclo de vida que implica una serie de fases que han de ser gestionadas en función de ciertas metodologías. Tomando las aproximaciones de la Agencia Noruega de Cooperación Internacional, la NORAD, o de la Unión Europea, la Europeheit, el ciclo de vida del proyecto supone la consecución de una fase de identificación, otra de diseño o formulación, una fase de ejecución y seguimiento, así como una última fase de evaluación del proyecto, tal y como ilustra las siguientes figuras. En este sentido, la definición del proyecto de la Comisión Europea establece que un proyecto ha de tener en cuenta los siguientes elementos: una clara identificación de actores, incluyendo los principales grupos objetivo y los beneficiarios finales, unos claros acuerdos de coordinación, gestión y financiación, un sistema de seguimiento y evaluación, así como un nivel apropiado de análisis financiero y económico, de manera que esté claramente indicado que los beneficios del proyecto excederán a sus costes. El concepto de crisis humanitaria, por su parte, hace referencia a la situación en la que existe una amenaza generalizada hacia la dignidad humana, la vida, la salud o la subsistencia debido a una grave perturbación del funcionamiento de la sociedad que se trate, que causa amplias pérdidas humanas, materiales o medioambientales que exceden la capacidad de la sociedad afectada por afrontarla utilizando solo sus propios recursos. De esta manera, las crisis humanitarias están provocadas por catástrofes, así como por un contexto estructural de pobreza, marginación, violencia o desigualdad económica y social que agudizan los efectos de las catástrofes. La crisis humanitaria tiene un componente de emergencia por la inminencia de un desastre, pero puede tener igualmente un componente crónico por la permanencia de los contextos que conllevan, de manera cíclica, una situación de crisis humanitaria. Habíamos hablado de que íbamos a ver los tipos de desastres. Los naturales serían los hidrometeorológicos, geológicos y biológicos. En los hidrometeorológicos estarían las sequías, desertificación, inundaciones, huracanes, ciclones tropicales, lluvias o tormentas severas, heladas, avalanchas de nieve, temperaturas extremas e incendios forestales. En cuanto a las geológicas, tendríamos los terremotos, maremotos, volcanes, movimientos de tierra, deslizamientos, erosión del terreno. Y en las biológicas tendríamos los brotes de enfermedades epidémicas, el contagio de plantas y animales y pandemias. Y en cuanto a las humanas, podemos decir los conflictos en todos sus grados, las migraciones masivas en poco tiempo, las crisis económicas fuertes, los incendios forestales y los accidentes tecnológicos. Esta fuente es del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, la IECACH. Las causas de las crisis humanitarias son diversas y pocas veces unívocas, por lo que en la mayoría de los casos, sobre todo en los últimos años, una conjunción de factores económicos, políticos, sociales, militares y naturales están determinando la aparición de dichas crisis. Un desastre natural, como un terremoto o unas inundaciones, puede provocar una situación de crisis humanitaria, pero esta es agravada por el contexto en el que las poblaciones que sufren el desastre se encuentran. Las consecuencias de las crisis humanitarias provocadas por desastres naturales se acrecientan y permanecen en el tiempo en función de la situación de partida de las sociedades que las sufren. En cuanto al concepto de desastre, podemos hablar que es una grave perturbación del funcionamiento de la sociedad y que causa amplias pérdidas humanas, materiales o medioambientales y que exceden la capacidad de la sociedad afectada para afrontarla utilizando solo sus propios recursos. Los escenarios de tensión, inestabilidad o conflictos armados inciden de manera esencial en la dimensión de las crisis humanitarias
estén o no provocadas por catástrofes naturales de inicio. Por ello, los desastres pueden ser clasificados según un criterio temporal, tal y como se muestre. Tras esta introducción a los desastres, definimos la acción humanitaria como el conjunto de actividades de asistencia, protección e incidencia a favor de las víctimas de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano, como los conflictos armados, y de sus consecuencias directas, orientadas a aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger los derechos. Debe ir orientada en función de las necesidades y respetando los principios humanitarios. Los tipos de desastre en función del componente temporal podrían ser los desastres de comienzo rápido, los de comienzo lento y los desastres de gestación lenta con un detonante que les hace parecer de comienzo rápido. En cuanto a los desastres de comienzo rápido, hablaríamos de las amenazas geológicas, climáticas y tecnológicas. Y en ella estarían los terremotos, tsunamis, tormentas tropicales, erupciones volcánicas, explosiones, derrame de sustancias tóxicas. Los desastres de comienzo lento podríamos hablar de amenazas medioambientales como sequías, hambrunas, degradación del medio ambiente y desertificación. Y los desastres de gestación lenta con un detonante que les hace parecer más rápido, hablaríamos de las guerras, contiendas civiles, emergencias complejas como desastres de gran complejidad que se ha producido debido a la interacción de varias variables humanas y naturales. Este concepto tiene su origen en el nacimiento del humanitarismo moderno con la creación del CID y los principios surgidos del legado de Henry Dunant. El concepto de acción humanitaria tiene las siguientes características. Se trata de una respuesta frente a una crisis o desastre. Su objetivo es aliviar, disminuir o prevenir el sufrimiento humano, así como proteger la dignidad humana durante y después de una situación de crisis humanitaria o conflicto armado mediante no solo actividades de asistencia, sino a través de la protección a las víctimas y del testimonio de su situación. Está también orientada hacia las víctimas sin ningún tipo de discriminación. No está condicionada o subordinada a consideraciones políticas, sociales, religiosas, étnicas o económicas. Y los principios de la acción humanitaria basados en los principios de movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja son las siguientes: humanidad, imparcialidad, independencia, universalidad, neutralidad, aceptación y testimonio. De la humanidad, el derecho de todas las personas a recibir ayuda con el objetivo de prevenir y aliviar su sufrimiento. De la imparcialidad, incluye las ideas de no discriminación y no condicionalidad por motivos de raza, sexo, creencias u otros y de prioridad en función de las necesidades. De la independencia como garantía de imparcialidad frente a presiones políticas, económicas o de otro tipo. De la universalidad, no en el sentido orgánico que le da la Cruz Roja, sino en el del deber asistir a cualquier persona en cualquier país. De la neutralidad, también como garantía de imparcialidad, no tomando parte en los conflictos. De ello se deduce el respeto al espacio humanitario y la libertad de acceso. No supone una neutralidad intelectual, sino un comportamiento neutral en un conflicto. De la aceptación diremos que incluye las ideas de consentimiento por parte de los beneficiarios, de no imposición y de participación de estos en el proceso y de respeto a su cultura. Y por último, del testimonio, sin prejuzgar en cada caso cómo se concreta y supone el compromiso con las víctimas en la defensa de sus derechos. La acción humanitaria, como vimos en el apartado de instrumentos de la cooperación internacional al desarrollo, se puede concebir como uno de sus instrumentos y por tanto es parte ineludible de la cooperación, pero hay una serie de diferencias fundamentales entre la acción humanitaria y las acciones o proyectos de desarrollo. De las diferencias entre acciones planificadas de desarrollo y humanitarias, hablaríamos en cuanto a proyectos de desarrollo y acción humanitaria. Dentro de proyectos de desarrollo estarían las acciones a llevar a cabo a medio y largo plazo. De la acción humanitaria, acciones destinadas al corto plazo, generalmente para crisis crónicas o breves. De los proyectos de desarrollo, generalmente que se aplica a una planificación rígida, enfoque del marco lógico, por ejemplo. En cuanto a acción humanitaria, la planificación discutible y más flexible. En cuanto a la búsqueda, la resolución de problemas crónicos o estructurales de proyecto de desarrollo, en la acción humanitaria se busca la resolución de problemas puntuales, agudos, la rotura de equilibrio.
Proyecto de desarrollo que se destina a la transformación de la realidad, la acción humanitaria, se busca una vuelta a la normalidad. Y en cuanto a proyecto de desarrollo que se busca la permanencia de efectos y la sostenibilidad, en acción humanitaria no se destina a la permanencia de sus efectos a largo plazo, sino solo los inmediatos. Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, la IE-CACH. Acción humanitaria y cooperación al desarrollo. La vinculación entre la emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. En las últimas décadas ha habido una reflexión sobre la relación entre las emergencias y el desarrollo que ha llevado también a debatir sobre la necesidad de vincular la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, de forma que sus objetivos se complementen y refuercen mutuamente. La expresión que se ha dado nombre a estos debates ha sido la de vinculación de la acción humanitaria con la rehabilitación y el desarrollo, sus siglas BART. Y sobre ella se han desarrollado dos enfoques o formas de entender esta vinculación, el continuum y el contiguum humanitario. En la década de los 80, cuando domina la visión de que los procesos de desarrollo responden a pautas relativamente uniformes, lineales, ordenadas y predecibles, surge el enfoque del continuum humanitario. Los desastres, sobre todo los referidos a los de origen natural, se entendían como sucesos excepcionales que interrumpían momentáneamente los caminos del desarrollo. Como no se podían evitar, prevenir o controlar, no quedaba más remedio que focalizar la atención en la respuesta y posteriori para reducir sus consecuencias adversas en el corto plazo a través de la ayuda humanitaria, a lo que continuaban programas de rehabilitación y reconstrucción que permitieran el retorno a una situación estable o de normalidad, entendida esta como las condiciones de desarrollo que existían con antelación al desastre. Bajo esta explicación, el enfoque de continuum humanitario se basaba en un modelo que vinculaba secuencialmente la ayuda humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo, entendiendo que cada uno de estos ámbitos, la actuación, son espacios bien diferenciados de un proceso lineal, que responden a objetivos y lógica de intervenciones diferentes, con actores, procedimientos, mecanismos y plazos de tiempo específico. Lo que se buscaba era una transacción lo más armónica posible entre las distintas etapas, principalmente entre la fase de emergencia y de desarrollo, donde la rehabilitación ejercía de puente entre la emergencia y el desarrollo. Según la idea de continuum, por su parte, la vinculación no consistiría en la adecuada transición entre las tres fases cronológicas sucesivas, sino en una combinación simultánea de diferentes formas de actuación dentro de un marco integral. Es decir, la vinculación implica que en cada momento es necesario combinar diferentes formas de intervención, tanto de emergencia a corto plazo como de rehabilitación a medio plazo y de desarrollo a largo plazo, en el marco de una estrategia integrada y coherente, con visión de futuro y orientada siempre a la reducción de la vulnerabilidad y al incremento de las capacidades. La clave, por tanto, no es tanto la coordinación de los diferentes niveles de intervención, sino su integración. Esas diferentes modalidades de intervención deben interrelacionarse y reforzarse mutuamente, así como ejecutarse superpuestas en el tiempo. Sin embargo, dado que persiguen diferentes objetivos, a corto, medio y largo plazo, cada una de ellas debe merecer mayor o menor protagonismo en función del contexto y la gravedad de la situación. De este modo, en el punto álgido de un desastre, cuando la vulnerabilidad es extrema, las medidas principales serán las de emergencia, con objetivos inmediatos, orientados a garantizar la subsistencia. Vacunación urgente, provisión de agua, donación de alimentos. Ahora bien, incluso en ese contexto es posible y deseable llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, de establecimiento de infraestructuras y servicios, así como de desarrollo a largo plazo, orientadas a la reducción de la vulnerabilidad estructural y al refuerzo de las capacidades de personas en instituciones. Por ejemplo, la creación de empleo, establecimiento de una cadena de frío estable para la campaña de vacunación, formación del personal local, refuerzo de la capacidad de gestión del sistema de salud. De forma similar, en un contexto de normalidad en el que no se registra un aumento de la mortalidad ni un peligro de destrucción socioeconómica, aunque la mayoría de las intervenciones sean de desarrollo a largo plazo, es probable que haya determinadas familias o personas muy vulnerables, necesitadas de una ayuda inmediata, en forma de donaciones, un tipo de intervención, por lo demás, característico de las emergencias.